Pasaron 3 noches y la llanura permaneció con calma. Algo debió haber encontrado el grupo para ralentizar de tal manera su avance, pensó el hombre, más inquieto que de costumbre. Mientras permanecía a la espera, se curó las heridas con el cáustico método de limpiarlas con alcohol antiséptico y luego las vendó con hilachas de plástico atadas, mientras la piel supuraba y él contenía el grito de dolor. El segundo día rechazó el trecho hasta donde había dejado tirados las- los víveres y recuperó la comida. Por último, construyó un toldo plástico liado con cuerdas en los extremos para que la joven tuviera sombra día y noche. Dosificó el agua para él y la joven, que recuperaba cada hora un poco más de sus antiguas formas. En la noche puso el cuenco para que los animales bebieran. También se tomó el tiempo necesario para hacer una ablución ritual de limpieza tanto para ella como para él. Y el tercer día puso por fin algo de líquido a hervir y se dedicó a cocinar en la mañana cuando el fuego no lo delataba en la distancia y estuvo seguro de que nadie apareciera por el horizonte. Sacó un agujero bajo la tierra envueltos entre plásticos viejos, dos encendedores que había tomado de las pertenencias de los viajeros caídos en su cruce de la llanura, así como parte de las reservas de alcohol y de gasolina con las que encendía el fuego sobre desechos de cartón, boñigas de cabra, trozos de acacias carbonizados y algunas de las hierbas secas que seguían enraizadas en el terreno. También extrajo junto con otros enseres una olla de aluminio y 8 piedras de río de río de contextura circular, gruesas y lisas, que conservaba enterradas por su obsesión de dejar expuestos solo los desechos de plástico y ninguna huella que pudiera dar cuenta de la presencia humana. Cuando logró hacer fuego y calentar el agua, sacó granos de lenteja y arroz, avena en hojuelas y algo de quinoa. Tomó agua del cuenco y preparó una mezcla de granos y una bebida espesa. La joven, sin que él se percatara, lo miraba desde la cama improvisada y observa tanto el fuego como el hombre acurrucado, y de paso el suelo abierto en pequeñas cavidades sin un aparente orden lógico, de donde salía todo de repente, desde libros hasta peines y rulos de peinar. Era un terreno agujerado, como un queso gigante visto desde el ángulo cenital. Una pequeña muestra de lo que ocurría en la zona donde alguna vez hubo agua y largos sistemas de excavación orador- horadaron la tierra. Así se veía buena parte del mundo conocida desde el aire. Agujeros vacíos donde antes hubo líquido. El proceso fue lento, pero el fuego y su permanente etepitar dispararon la atención del día. El hombre se distrajo viendo cómo se levantaban las pequeñas cenizas de la luz y cómo el chisporroteo fugaz de las partículas en el viento se asemejaba a la al de las luciérnagas que hacía muchos años no había dejado de ver. Cuando se dio cuenta de que la mujer lo observaba, le contó sobre la existencia de los insectos extinguidos. Supo por su mirada que no había llegado a conocerlos. Entonces era más joven de lo que pensaba. Brillaba un instante y se iban. Los pantanos estaban llenos de ellas, le explicó. Luego le habló de las libélulas que se posaban en los cuerpos de agua y y que sentían la forma de una hada y esa magia de ser livianas. Tampoco las había visto,
Su mundo de insectos se limitaba a las persistentes cucarachas y a los infinitos mosquitos. Le parecía raro escuchar su voz, pero propició su deseo de conservar. Sin embargo, a las 9 de la mañana esas brasas volvieron un tormento porque el calor arreció y las llamas lo tornaron insoportable. Era como poner a hervir la tierra, perdón. ¿Cómo quemar la piel quemada? Pensó. Aunque conservar y mantener ocupado lo distraían. No había podido conciliar el sueño ni encontrar sosiego. La joven le despertaba recuerdos que había enterrado. Cuando llegó a aquellas tierras del gran desastre, lo hizo acompañado de su pareja y por una decena de migrantes que lo siguió con la esperanza de ser conducida a la salvación. Pero él no quería que lo siguieran. Usó sus pericias para que lo llevaran al lugar secreto donde aún brotaba el agua. Y aún antes de llegar los desvíos decenas de kilómetros para agotarlos y hacerles perder el rastro. Se quedó con el secreto y se hizo el refugio. A todos los vio caer en los caminos, doblar las rodillas, besar el polvo, incluida su pareja. No le dolió, entonces, no le dolió entonces, pero sus rostros lo asaltaban en el sueño y lo despertaban. Seguía sin liberarse de sus gemidos. Ahora era el final, estaba seguro de ello, y aunque se creía preparado, no sabía qué hacer ni qué ocurría. No sobreviviré, se dijo, para tranquilizarse. Saberse mortal y abandonar las ansias de luchar por su vida le aquietaban el espíritu. Solo lo fatigaba saberse acompañado en ese tránsito. Los infiernos no se recorren acompañados. Mientras cocinaba los alimentos, sintió el dolor brutal del hambre acumulado por el exceso de esfuerzo y las 2 veces que en tan poco tiempo había tenido que soportar la sed. Dedujo que ella también estaba hambrienta, por los ojos atentos y un brillo nuevo en su mirada. Qué bien podía ser de esperanza o de ansias, pero que distaba definitivamente de la muerte o abatimiento. Tengo un suculento menú, bromeó. Hacía muchos años que no se reía con alguien. Apenas pronunció la frase, quiso reasumir su posición de seriedad y una distancia impostada, pero le salió con naturalidad. Así que se dejó ir. Estuve a punto de cancelar la reservación, se burló. Estuve a punto de cancelar la reservación, se burló. Todavía alterada por los efectos de la deshidratación, la joven apenas sonrió como respuesta. Si quería pedirle a ella que se fuera, tendría que esperar a que se recuperara y no podría dejarla a la deriva en medio de la oleada de gente que cruzaría por allí, pensó. O si podía, pero había envejecido. Había algo más blanco en su carácter. O tal vez eran los gemidos acumulados durante tantos sueños infructuosos, los quejidos lastimeros que dejó atrás y aún lo perseguían. En fin, la dejaría en un lugar apropiado con algún bidón de agua a sus espaldas. Le señalaría al sur y le vería partir. Pero eso sería luego, si había un luego, y si aquella no era la última cena. Cerca de las 11 de la mañana, comieron con placidez de la olla misma, turnándose cada cucharada humeante con auténtico desespero. A ella le costaba comer aunque su apetito le impelía a devorarlo todo. Él tragaba sin decencia alguna, aunque al mismo tiempo
peleaba a la joven con una devoción maternal salpicada de movimientos bruscos y de ademanes de hombres desacostumbrados al trato con sus semejantes. Sus raptos de torpeza le hacían sonreír, así como el hambre imposible de saciar de la joven, que sin embargo no tenía estómago aún para recibir lo que anhelaba. A pesar del apetito desmedido de los dos, se llenaron pronto y les sobró más de la mitad. Sin embargo, se sintieron satisfechos. Más extraño aún, felices de repente. Sonrieron al tiempo hacia el mediodía, rodeados por las cenizas ardientes que se escapaban del fuego, aunque el hombre no dejaba de mirar en la lontananza. Nadie aparecía. El hombre no apagó la hoguera, y casi al filo de la tarde sacó harina de maíz y la mezcló con sal y agua para preparar bollos de baño de María, un plato de su infancia. Los amasó con delicadeza de alfarero y lo puso en una olla pequeña una pequeña inserta en una más grande. Vio cómo se fueron solidificando en el calor bajo la hoguera que extinguían y pensó que al menos así tendrían para cenar varios días más sin necesidad de volver a encender la hoguera. Lavó y enterró todo de nuevo menos los restos del fuego y las cenizas para cubrirlas al día siguiente. Para cubrirlas el día siguiente. Destapó el cobertor, bebió y compartió el agua con la joven, y dejó el cuenco de todas las noches dispuesto para los animales. Satisfecho y lleno, se sintió fuerte por primera vez en largo tiempo. Era justo sonreír, pensó, y justo darse un lujo de los días finales. No albergaba esperanza, todas las historias acaban y la suya también lo haría. Que vengan, se dijo, alentando de repente por la comida. Que vengan por mi agua, que ya me cansé de esconderme, añadió. Que vengan todos si es que soportan la travesía hasta pequeño infierno de nada, dijo en voz alta. Para que la joven lo escuchara, se tendió al lado de ella. En el agujero adjuntó que había cavado y se dio cuenta de que la chica caía de nuevo en el sueño. Si soportaba la comida y el agua en abundancia, le hacían efecto, ya mañana podría hablar y moverse. La cubrió con las cobijas y le sujetó la mano en una actitud que consideró paternal. Quería odiarla, pero no podía. Estaba viejo, no había nada más que hacer. Hasta el odio se le había ido calificando y la memoria del odio sufría sus primeras lagunas y se transfiguraba en inconsciencia. Por el contrario, sintió un temblor ligero en la piel y una levedad renovada en su cuerpo. No la soltó. Se sentía acompañado y eso le bastaba. Si pudiera llevarme algo cuando muera, me llevaría esta tibieza, pensó. Cubierta por por una chaqueta para soportar el frío de la noche, miró al cielo. La bruma se abrió unos segundos y vio el reflejo del sol en un planeta que no supo identificar. Eso fue suficiente para considerar que el día había valido la pena. A la mañana siguiente tendría que borrar las huellas y estar atento al horizonte. Quizás no lo hallarían, pero era apenas una posibilidad lejana. Las esperanzas, las inutilidades imprecisas e improbables esperanzas, lo único que tenía para no ceder al desaliento, no le interesaba alimentarlas, pero así eran, tercas y volvían siempre. Creyó escuchar a la distancia un fuerte retumbar de pasos que se incrementaba a medida que él se sumía en un sueño nocturno como hacía rato no se concedía. Que vengan, se dijo una vez más. Pero estaba saciado y repentinamente feliz, así que se durmió en pocos segundos. Por fin se quitó ese peso que sentía encima
y que se asemejaba a un centenar de cuerpos sobre su espalda, y millones de angustias convertidas en un solo dolor. Esa noche, como novedad, no soñó en el agua, sino en una cama, plácida de colchones y cobijas mulladas, mullidas, de la que no resbalaba nunca porque una mano lo sujetaba fijamente a sus orillas. Un momento de la noche la joven despertó y murió, y murmuró la palabra gracias. No te fíes de mí, quiso decirle, pero el sueño ahogó sus palabras y las convirtió en un murmullo.